Bienvenidos a la clase 5 de Antecámara. Mi nombre es Jacqueline. En esta oportunidad estudiaremos las leyes de evolución e involución, leyes que rigen la mecánica de la vida de la naturaleza. Es importante que conozcamos sobre estas leyes debido a que rigen nuestro cuerpo físico y lamentablemente también nuestra alma, debido al sueño de la conciencia y al karma. El karma que hemos generado por una serie de comportamientos mecánicos que arrastramos de muchas vidas atrás. Como vimos en la clase anterior, el karma se expresa de muchas maneras, en diferentes niveles. Tendríamos que conocer ese karma en diferentes niveles que nosotros hemos generado. Conocer las causas para poder modificar los efectos. Se nos enseñó que necesitamos reflexionar sobre esas situaciones dolorosas o quizás traumáticas que hemos pasado en la vida y de esa manera descubrir cómo transformar nuestro comportamiento que ha originado esas deudas. También recordar ese principio inteligente que nos mencionaron sobre ponernos en el lugar de nuestros semejantes. De esa manera iríamos compensando nuestras deudas y podríamos liberarnos de la rueda del samsara, que es la enseñanza que trajo el venerable maestro Krishna, cuyo objetivo fue liberarnos de esta mecanicidad de vidas cíclicas repetitivas en las que el karma se procesa. Y esta rueda del samsara o rueda del destino tiene mucho que ver con las leyes de evolución e involución que veremos el día de hoy. Por ello pasaremos a escuchar las palabras del venerable maestro Samael respecto a este tema. Las escuelas de tipo pseudoesoterista y pseudo-ocultista que tanto énfasis hacen sobre el dogma aquel de la evolución no sirven para nada. Ni la evolución, ni su hermana gemela la involución van a llevarnos a nosotros a la liberación final. La evolución existe en el grano que germina, en la planta que crece, en el árbol que al fin da fruto. Involución existe en todo lo que decrece, degenera y muere. Hay evolución en el feto que se desarrolla dentro del vientre materno. Hay evolución en la criatura que surge a la existencia. Hay evolución en el joven, vibrante y activo. Hay involución en el anciano, que entra en estado de decrepitud y al fin muere. Las leyes de la evolución y de la involución son leyes completamente mecánicas, que nada tienen que ver con la liberación final. Nosotros necesitamos meternos por la senda de la revolución de la conciencia, por la senda del superhombre, por la senda de la revolución en marcha, por la senda del Cristo rojo. Ese es el camino que puede conducirnos a la autorrealización íntima del ser. Jesús, el gran maestro, dijo: angosto es el camino y estrecha la puerta que conduce a la luz, mas muy pocos son los que lo hallan. Y si pues el camino de la revolución de la conciencia se aparta de la rueda fatal de la evolución y de la involución. Es el camino de la alquimia, es el camino de la disolución del ego, es el camino del sacrificio por la humanidad. En vez de meternos dentro de los temas bastante confusos, de enjundioso contenido relacionados con el dogma aquel de la evolución, más vale que transmutemos el esperma en energía creadora. Solo así un día podremos desarrollar en nosotros los gérmenes para convertirnos en hombres. Eso
Eso es lo fundamental. El dogma de la evolución, por ejemplo, es completamente falso. No tiene basamentos sólidos sobre los cuales poder sostenerse. Dice que uno va evolucionando en cada reencarnación, poco a poco, hasta que llegue el momento en que se libera después de millones de existencias. Cuando alguien ha tomado en serio tal teoría, no se preocupa realmente por trabajar sobre sí mismo, porque se dice a sí mismo, pues algún día llegaré, si no llego ahora llegaré dentro de 1.000.000 de vidas. En esas condiciones pierde el tiempo y al fin nos sorprende el hecho de que se agota su ciclo de existencia y no le queda más remedio que ingresar en la involución sumergida de los mundos infiernos. Ha perdido su tiempo. Hasta aquí mis palabras. Paz invencial. Hemos escuchado al maestro en la explicación sobre las leyes de evolución e involución y vamos a fijar algunos conceptos. ¿En qué consisten estas leyes? Las leyes de evolución e involución de la vida constituyen el eje mecánico de toda la naturaleza. Existe evolución en todos los organismos que nacen y se desarrollan. Existe involución en todos los organismos que envejecen y mueren, tal como lo vemos en la lámina. Así que podríamos decir que todos los procesos evolutivos se caracterizan porque guardan el mayor potencial energético vital y además cierto grado de pureza. Cuando este grado de pureza se pierde, es decir, la naturaleza del individuo se contamina y se pierde ese potencial energético, se entra en etapas involutivas. Así tenemos que esto se aplica a todos los organismos, ya sean del reino mineral, vegetal, animal o el nuestro como humanoides. Cuando se pierden las 108 existencias que se nos otorgan para revolucionarnos, también entra en una etapa involutiva el alma, tomando diferentes vehículos inferiores al humanoide. Y esto lo vamos a ver a continuación en la siguiente lámina. Como podemos apreciar en esta lámina, tenemos ciclos evolutivos e involutivos. Podemos notar que el ciclo de vidas humanoides se encuentra en la parte superior. Ahí estarían las 108 posibilidades para todo humanoide o toda alma que posea un cuerpo físico. Ese proceso de 108 existencias es el que se repite en 3000 ciclos. Y acá tenemos todo el esquema por el que tenemos que atravesar en cada uno de los ciclos. Cuando se pierden esas 108 existencias, se pasa a la muerte segunda. Así que se pierde el derecho a un vehículo físico como humanoide y se pasa a tomar vehículos inferiores de animaloides, es decir, animales que presentan características involutivas, que podríamos decir serían animales de tipo carroñeros o animales que causan daño. También tendríamos, luego de un ciclo de existencias animaloides, pasar a un ciclo de existencias vegetaloides, en las que se tomarían vehículos vegetales que serían contaminantes, por ejemplo, de cultivos o de tipo venenoso. Luego se pasaría a un ciclo de vidas en vehículos mineraloides, que abarcan todos esos minerales tóxicos como
el plomo, el mercurio y otros más que contaminan el ambiente. Este proceso involutivo es el que se da durante la muerte segunda. Así que ese tránsito de vehículos inferiores vienen a ser los que se procesan en los mundos infiernos. De esta manera, el alma se depura del ego y puede comenzar nuevamente otro ciclo de existencias que en este caso abarcarían vehículos inferiores al comienzo, como los minerales, vegetales y animales, pero esta vez de tipo evolutivo. Cada una de estas familias de los minerales, vegetales y animales en estado evolutivo tiene muchas experiencias en cuanto a la naturaleza, al conocimiento o la sabiduría del reino de la naturaleza. Así que podríamos tomar un vehículo mineral que esté en una etapa evolutiva hacia una piedra preciosa o semipreciosa o una piedra curativa. En el espacio de los vegetales podríamos tomar un vehículo que se encuentre en una planta sumamente simple en la naturaleza, como también en un árbol frutal o de repente de tipo curativo que pueda ayudar a la sanación de diversas enfermedades, como es el caso del árbol del naranjo, que tiene propiedades curativas a nivel emocional. Y en la etapa de animal, en el reino animal, podríamos tomar vehículos de tipo animal superior, como el caso de los cisnes, de los delfines, y en todas esas etapas y diversas familias que se van, experimentando o vivenciando, se aprende algo y la conciencia va captando sobre todo la enseñanza de dar y recibir, ya que recibe la energía solar que da vida y todo el medio natural que lo sostiene, también ofrece algo a cambio a el mundo que lo rodea. En este caso, por ejemplo, los minerales ofrecen esa energía que captan de diversos planetas a la Tierra. Los vegetales se sirven de esas energías de los minerales y de la Tierra y ofrecen al otro reino oxígeno, por ejemplo, y sus frutos. También en el reino animal se toma todo lo que ofrecen los reinos inferiores y se ofrece a los humanoides el trabajo, por ejemplo, de los animales en el campo o el medio de compañía, por ejemplo, que representa un perrito. Así que nosotros nos servimos de todos los reinos, porque todos los reinos, tienen ese principio de dar y recibir y a la vez el sacrificio, ¿no? El sacrificio por los demás reinos. Así que todo se sostiene en base a estas leyes naturales, el que da recibe y el sacrificio. Pero estos procesos no son conscientes, es decir, cada individuo no es consciente de estos procesos naturales, sino que simplemente obedecen a la conciencia instintiva de la madre naturaleza. Por ello, solo en el grado humanoide es posible experimentar realmente la comprensión de cada uno de esos estados, siempre y cuando se despierte conciencia. Como ustedes notarán, en los ciclos evolutivos e involutivos se procesa la ley de dualidad. Este mundo entonces nos enseña a aprovechar esta ley de dualidad para aprender de los extremos y de esta manera encontrar un camino del centro, es decir, el camino del despertar de la conciencia. Tenemos que hay día y hay noche, hay un amanecer y hay un atardecer. Hay animales que evolucionan y hay animales que involucionan. De eso tendríamos que aprender y tratar de trascender estas leyes mecánicas de evolución e involución, que se repiten, como ustedes recordarán, 3000 veces. Así que la rueda del samsara vienen a ser
estos ciclos evolutivos e involutivos constantes que se repiten por 3000 veces. Tenemos entonces la necesidad de comenzar a entender qué es lo que nos ata a estos ciclos evolutivos e involutivos. Definitivamente es el sueño de la conciencia y el karma. Por eso el venerable maestro Krishna y el venerable maestro Pitágoras se dedicaron a dar esta enseñanza para liberarnos de estos ciclos repetitivos que se dan en la naturaleza. La ley que está relacionada con esta rueda del samsara es la ley de transmigración de almas. Es que las almas que no logramos revolucionarnos en 108 existencias, pasamos por involución a migrar o a peregrinar a diversos vehículos inferiores que son necesarios de experimentar para que se purifique el alma y la conciencia. Y de esa manera, por esos procesos de purificación, tomando vehículos inferiores, el alma comienza a vivenciar diferentes realidades. Y esa es la transmigración de almas, que nosotros debiéramos estudiar para liberarnos de ella. Hay mucho conocimiento que se procesa durante estos ciclos, sin embargo, para la conciencia es muy doloroso pasar por esta rueda del samsara constantemente. Y bueno, es realmente interesante que el maestro nos explica, el maestro Samael, respecto a que las personas que buscamos el conocimiento superior debe ser porque ya hemos pasado por algunos de estos ciclos y hemos experimentado ese dolor de la conciencia que nos lleva a buscar una tercera fuerza o una revolución de nuestra conciencia. Vamos a pasar ahora a ver el segundo párrafo de nuestra clase. ¿Por qué habríamos de aceptar el dogma de la evolución? La revolución de la conciencia es una necesidad terrible y nuestros semejantes la odian mortalmente en forma instintiva, pues no la conocen. La meta de nuestros estudios es entrar al absoluto. Muchas personas han confundido esta necesidad de la revolución de la conciencia con muchas otras teorías. El dogma de la evolución establece que, así como se cree en una teoría de la evolución de las especies, también el alma evolucionaría en forma espontánea, sin ningún esfuerzo consciente, solo por el hecho de tener muchas existencias. Así que algún día llegaríamos todos a ser seres de luz, con mucha sabiduría y con una vida llena de amor y de luz. Realmente esta teoría de la evolución del alma sería parte de una gran confusión. Se ha confundido la enseñanza, la sabiduría de las religiones orientales y se supone que todas las personas cuentan con vehículos superiores del alma. Es decir, el alma tiene una serie de energías que al ser desarrolladas pues formarían cuerpos superiores. Llámese el cuerpo astral, mental y causal. En aquella enseñanza o sabiduría oriental se afirma que todo ser humano completo posee dichos vehículos superiores. Sin embargo, en este mundo occidental no tenemos esa formación y por lo tanto la conciencia dormida no podría realizar ese trabajo de creación de cuerpos superiores. Lo que se ha hecho es transgiversar esa enseñanza o sabiduría oriental y pensar de que todos poseemos pues ese trabajo de tipo superior. Así que en la actualidad no existen seres humanos completos en este planeta. Nosotros estamos llamados a un trabajo de tipo superior, mas no somos elegidos.
Para ello se tendría que optar por un trabajo consciente y padecimientos voluntarios, es decir, una transformación de nuestro comportamiento, de nuestros hábitos y la muerte del ego. Así que el dogma de la evolución del alma es realmente una teoría que han difundido algunas escuelas pseudoesotéricas. Lamentablemente esto no es verdad, porque si así lo fuera, tendríamos en la actualidad a muchos seres humanos y el mundo no se encontraría en el caos en que nos encontramos. No habría violencia, no habría corrupción y este mundo sería un paraíso. Esa no es la realidad y por lo tanto esa teoría de la evolución del alma en forma espontánea y sin ningún trabajo no es real. Existen también otro tipo de dogmas, ¿no? Como el dogma de la educación intelectual. Pensamos y creemos que con una educación intelectual muy elevada, como maestrías y doctorados, nosotros vamos a ser inteligentes. Y la inteligencia está más allá de eso que nosotros pensamos, que llamamos información o memoria. La inteligencia tiene mucho que ver con el conocimiento de las leyes y el comportamiento de acuerdo a esas leyes que no son de este plano físico, sino son leyes cósmicas. Así que hay una serie de dogmas que han sido introducidos en nuestra mente y además del colegio, la escuela, en nuestras familias y en las religiones. Por ejemplo, se habla de los 144.000 elegidos, ¿no? Y no se llega a descifrar lo que eso significa. Determinadas personas piensan que por pertenecer a una religión o a un grupo de tipo esotérico ya serían elegidos, lo cual también es un dogma que se crea por aquellos que dirigen estas asociaciones o grupos religiosos. Lo que es real es que mediante el conocimiento de sí mismo nosotros lleguemos a despertar conciencia y a encontrar el verdadero camino, que se daría mediante muchos trabajos conscientes o sacrificios de aquellos defectos que tenemos. Como vamos a ver en la siguiente clase, que es el rayo de la creación, nosotros no provenimos del mono, como dice la teoría del señor Darwin, sino que provenimos del absoluto. Y vamos a ver en la siguiente clase cómo el absoluto da origen a una serie de mundos, de cosmos y de seres que están sometidos a diferentes tipos de leyes y algunos de ellos se encuentran en los espacios espirituales y otros en los mundos materiales, incluyéndonos. Nosotros tenemos un lugar en la creación y desde ese lugar tendríamos que volver a nuestro origen, que sería el absoluto. Un mundo de eterna felicidad y de tipo espiritual. Hay muchos procesos por los cuales tendríamos que pasar y en definitiva tendríamos que conocer todo aquello que va en contra de esa naturaleza divinal o espiritual. Es decir, tendríamos que conocer plenamente nuestro ego para transformarlo en algo puro. Y solo así podríamos acceder a niveles superiores o mundos superiores de conciencia despierta. Ello lo vamos a ver en la siguiente clase, donde encontraremos los niveles y las leyes que corresponden a cada uno de esos mundos, porque todo en la creación tiene un orden y es importante entender ese orden para ver dónde nos ubicamos y todo el proceso que tenemos que pasar para regresar a nuestro verdadero hogar. Vamos a ver ahora qué entendemos por la revolución de la conciencia. La revolución de la conciencia es el quinto evangelio, principio fundamental de todas las escuelas gnósticas. Es la muerte de los falsos valores,
el nacimiento del hombre real y el sacrificio por la humanidad. Ese fue el mensaje que nos trajo el venerable Maestro Jesús cuando difundió su doctrina en nuestro planeta. Así que el Maestro nos enseñó con el ejemplo de su vida estos 3 factores de la revolución de la conciencia. Nosotros tendríamos, primero que nada, que despertar la conciencia, recuperar la facultad de la atención y de la imaginación, y con ellas poder ir conociendo nuestra verdadera naturaleza. Es decir, conocer el ego para liberarnos de él mediante la comprensión y que pueda nacer una virtud, muerte y nacimiento. Y de esa manera iría naciendo en nosotros el buen ejemplo a los demás, que se traduce en el sacrificio por la humanidad. Con ese buen ejemplo de vida estaríamos contribuyendo a que las demás personas también entren por el camino de la revolución de la conciencia. Como vemos en este gráfico, tenemos todo el proceso de la revolución de la conciencia y cómo llegaríamos hasta la autorrealización del ser. Estamos en el nivel humanoide, como aspirantes al conocimiento superior y al despertar de la conciencia. Si nosotros aplicamos esa misma ley que se da en niveles inferiores en la naturaleza, que es la ley el que da, recibe, podríamos ocupar el nivel de estudiantes. ¿Cómo aplicaríamos la ley el que da, recibe? Pues estudiando estas clases que constituyen la sabiduría superior, tomándonos un tiempo para reflexionar sobre esta enseñanza y nuestra vida, tratando de aplicar los principios inteligentes que nos están enseñando. Luego de lograr el grado de estudiante, podríamos pasar a ser discípulos. El discípulo tiene la característica de que mantiene una continuidad de propósitos. Entonces, si hay continuidad de propósitos, no se deja el estudio por otras cosas materiales. Nos dedicaríamos al estudio y a la práctica en forma constante. Luego, en el grado de adepto, ya se goza del despertar de la conciencia y se toma el camino propio del ser. Luego continúa el grado de apóstol, de maestro, llegando hasta el grado humano. En el grado humano tiene los cuerpos superiores del alma, que ya hemos mencionado, y que los purifica. Al ser purificados, puede pasar a otros niveles superiores, como vemos el nivel de ángel, arcángel, etcétera, etcétera. Son niveles sumamente elevados por los que ya pasan los que tienen el grado humano. Grado humano, entonces han conseguido los maestros como el Maestro Jesús, el Maestro Samael, el Maestro Krishna y tantos otros maestros de luz que han pasado por todo ese proceso que hemos mencionado como cualquiera de nosotros. En especial tenemos el ejemplo del venerable Maestro Samael, que tuvo muchos errores en la vida, pero que pudo corregirlos gracias a esa capacidad de estar atento y observar sus errores para comprenderlos y eliminarlos. Así que cualquiera de nosotros podría emprender ese trabajo si es que comienza a aplicar la ley el que da recibe, el estudio y la práctica constante. Como vemos, esta revolución de la conciencia se da mediante la ley de alquimia. Eso quiere decir que se aprende a trabajar con las energías del cuerpo humano, en especial la energía sexual, mediante el principio que ya conocemos, que es el principio inteligente de la castidad. Con la castidad, en la transmutación de las energías, que vamos a hablar un poco más sobre ello en la clase 7 de Antecámara, vamos a poder
ir transitando por este camino revolucionario. Por supuesto, a nosotros nos interesa los sacrificios conscientes. Como vemos, el principio inteligente de los sacrificios conscientes consisten en dedicarnos un momento del día o unas horas del día al estudio y a la reflexión de estos temas. Implica el sacrificio de nuestro tiempo libre, o quizás de la compañía de algún familiar, o quizás también de algún feriado. Pero disponiéndonos al sacrificio consciente, sabiendo por qué y para qué estamos dedicando ese tiempo de estudio, podríamos nosotros ir entrando por la ley de selección. La ley de selección dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tendríamos que tener continuidad de propósitos y estos sacrificios conscientes que sean constantes para que podamos ir captando la enseñanza, ir procesando esa información, que luego podremos pasar a una fase emocional en la que ya ese entendimiento se hace más profundo y surgen ciertos cambios en forma espontánea, porque la conciencia ya comienza a enterarse de esta sabiduría y a recordar, por supuesto, el trabajo que tiene que realizar. Para terminar con nuestro tema, vamos a citar la referencia para el estudio, que es el libro de Introducción a la Gnosis, capítulo 10. También la base bíblica de Efesios 4, del 7 al 16. Y en esta base bíblica y en el libro que referimos, vamos a poder ahondar un poco más en este tema de las leyes de evolución e involución. Nuestro objetivo primordial es establecer de que aún no tenemos nosotros el grado humano. Nosotros somos humanoides, es decir, tenemos pues la apariencia de un humano, pero estamos incompletos. Nos hace falta desarrollar esos cuerpos superiores del alma en base a las energías que se encuentran latentes a ser desarrolladas en nosotros. Vamos a ir entendiendo este proceso poco a poco a lo largo de las clases, pero quitarnos ese dogma que tenemos interiorizado de que todos somos seres humanos y somos seres superiores realmente sería muy útil, porque es el orgullo el que toma estos dogmas y que hace mucho más difícil que nosotros podamos emprender un camino de retorno al absoluto. También lo vamos a ver eso en la siguiente clase, porque el orgullo y la autosuficiencia son un gran impedimento para retornar a nuestro origen, es decir, retornar al absoluto o al creador. Y de esta manera, si nosotros comenzamos a reflexionar y a estudiar, vamos a notar de que hemos olvidado al alma, porque nosotros realmente somos almas que tenemos un vehículo físico, un cuerpo físico. Nuestra prioridad debería ser el alma, alimentar y vestir a nuestra alma. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Esperamos que ustedes puedan revisar el texto y la base bíblica para poder conversar sobre este tema en la entrevista virtual. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Fernando, por el video. Bueno, ya tenemos la explicación del maestro respecto a estas dos leyes que se dan en forma permanente en la naturaleza y también se están dando en nosotros mismos, porque estamos pues con este cuerpo físico, ¿no?, al que le corresponde esa ley de evolución e involución. Pero otra cosa es el alma, algo totalmente distinto que no debiera estar sometido a esta ley. Estos procesos evolutivos e involutivos nos ayudan a reflexionar. Gracias a esos procesos nosotros vamos a ir notando cambios y esos cambios se van a ir repitiendo. En determinada edad tuvimos mucha salud, luego enfermamos
y seguimos avanzando en la vida y se repite la enfermedad y los estados de salud. Y vemos que estos son ciclos que estamos viviendo constantemente, pero algo falta. Falta aprender de esos ciclos. ¿Alguno de ustedes ha, por ejemplo, experimentado, ha tenido una planta, ha estado muy bonita, y de pronto se ha marchitado y se ha muerto? Se compra otra, pero le vuelve a pasar lo mismo. Y entonces ya comienza a cuestionarse con más profundidad y puede encontrar otras respuestas que ya no abarcan a esta, digamos, parte física nada más, sino ya abarcan la parte energética. Y por eso en el video tan interesante del maestro nos mencionaba de que la naturaleza también obedece ciclos, pero no solamente físicos, sino multidimensionales. Entonces una planta se puede ver afectada por el entorno energético, porque la planta no solamente es física, también es energética. Igual que nosotros nos vemos afectados, nuestra salud, nuestro cuerpo, por el entorno. Si hay mucha negatividad, si hay muchos conflictos, nos vemos afectados, porque no solamente somos cuerpo físico, tenemos otras energías que forman parte de nuestra naturaleza. Y por eso estas reflexiones nos ayudan a ir entrando en esas energías que están conectadas con dimensiones. Dimensiones que ya hemos visto de una manera muy general en la clase de antecámara número 2. Creo que vamos a volverlas a ver en la siguiente clase de antecámara 6. Todo está en procesos de evolución e involución dentro de la mecánica de la naturaleza. Ahora nos preguntamos, ¿quién dirige esos procesos evolutivos e involutivos? Si nosotros nos preguntamos, ¿no? Cuando inhalamos el aire, es un proceso evolutivo. Cuando exhalamos, es involutivo. ¿Quién dirige ese proceso de la respiración? Lo dirigen inteligencias que están dentro de nosotros, que pertenecen a nuestra naturaleza. Entonces hay alguien dentro de nosotros que rige nuestra naturaleza, que es una parte de nuestro ser espiritual. Todos los procesos evolutivos e involutivos se dan por la inteligencia de la naturaleza, ya sea en el planeta como dentro de nosotros mismos. Nosotros nunca nos habíamos cuestionado respecto a eso. Simplemente vivimos, ¿no? Respiramos, nos movemos, pero no tenemos nosotros conciencia de quién lleva adelante esos movimientos respiratorios o esa forma de expresarnos o la emisión de nuestra voz. Nunca nos preguntamos por qué podemos hacer esto. Pero todo está sometido a leyes. Ya hemos visto algo al respecto en la ley del karma. Entonces una persona puede expresarse y manifestarse de acuerdo a su nivel del ser y de acuerdo a su karma. No podrá, por ejemplo, movilizarse o correr alguien que no tiene piernas. ¿Por qué no tiene piernas? Porque por ley del karma le correspondía vivir esa experiencia. Una persona que anatómicamente está completa, se podría decir que está en un proceso evolutivo. Pero una persona que va perdiendo estas partes físicas, órganos, extremidades, ya va en camino involutivo. Y esto lo podemos ver pues con muchos ejemplos, lo cual es importante realizar, porque en la medida que nosotros vamos poniendo ejemplos, vamos reflexionando, se va activando nuestra conciencia, que está directamente relacionada a que nuestra alma se ponga en actividad. Entonces podríamos decir que el espíritu, la parte espiritual, es la que activa nuestra conciencia. La conciencia activa al alma y el alma activa al cuerpo. Esa es la relación correcta que existe en un ser humano. Y ahora viene la pregunta, ¿no? Pero ¿por qué
en el video nos dicen, y en la clase que hemos explicado, se nos ha dicho, que nosotros somos humanoides, y no somos humanos. Y tiene mucha relación con esa relación de espacios que hemos mencionado, o sea, espíritu, conciencia, alma, cuerpo. Esto es algo importante, que quizás nunca lo hemos visto en otras áreas de formación, ya sea el colegio, el instituto, la universidad, donde hayamos estudiado. No nos han hablado sobre esa relación que existe en un ser humano con su mundo interior. Y entonces desconocemos realmente lo que es un ser humano. Pero todos asumimos que somos seres humanos. Tenemos la apariencia humana. Sin embargo, no hay esa conexión de los mundos espiritual, de la conciencia y anímico con nuestro cuerpo físico. Entonces no estamos completos. No hay una relación entre esos mundos y esas energías. Y aquí es el punto, digamos, más importante de este tema, de entender que necesitamos recuperar el estado humano. O lo que vendría a ser lo mismo, ¿no? Necesitamos sacar del estado animal al hombre. Y ahora, ¿por qué decimos estado animal? Veamos cómo nos comportamos nosotros y qué diferencia existe entre lo que hoy somos como sociedad y lo que son los animales. A ver, un animal, por ejemplo, se dedica a conseguir alimento, a encontrar un refugio, establece un territorio, lo protege, encuentra a su pareja, se reproduce y tiene ese tipo de vida con los ciclos reproductivos, siempre obedeciendo a esta orden de la naturaleza para multiplicar la especie. Luego de un tiempo, este animal pues simplemente comienza a menguar sus energías y pues fallece. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esos animales y el comportamiento de nosotros humanoides en la sociedad? Pues somos niños, crecemos, olvidamos por completo lo que es la conciencia y nos dedicamos a la información intelectual, material, para desarrollarnos en la sociedad con un trabajo, quizás estudiar, tener una pareja, tener una familia, pues criar a los hijos y posteriormente ver que sus hijos crezcan y se eduquen para que ellos también puedan multiplicarse y reproducirse. Pero no hay nada en relación con la conciencia. No hay nada que trascienda esta vida mecánica o física. Tenemos metas, sí, pero metas materiales. Y nunca miramos hacia adentro, ¿no? Siempre estamos mirando hacia afuera. Este tipo de vida, en general hablamos de la sociedad, que está desligada de la conciencia y por consiguiente desligada del alma y del espíritu. Pues tenemos que es idéntica a la vida animal. Por eso es que decíamos, ¿no? Es necesario sacar del estado animal al hombre o al humanoide, a nosotros. ¿Y qué se necesita para realizar ese proceso de salir de un estado animal? Primero sería identificar el comportamiento animal que tenemos, que es justamente lo que hemos visto en clases anteriores, ¿no? Sobre la muerte mística, por ejemplo. ¿Habrá algo en nosotros que quisiéramos cambiar, que sabemos que nos perjudica o perjudica a nuestro entorno? Eso necesitamos descubrir si dentro de nosotros existe algo que no es normal. Pero para saber esa diferencia, ¿no? Porque estamos nuevamente en una dualidad de qué será normal y qué será anormal. Pues habría que preguntarse cuáles son las características o cualidades de un ser humano.
que realmente es humano, ¿no? Es una persona que tiene su conciencia activa. Y esa conciencia lo motiva a reflexionar para descubrir y para comprender. Es decir, no se queda satisfecho con escuchar información, sino que está motivado a investigar, descubrir, llevar a cabo un proceso para comprender lo que escuchó o lo que le explicaron. Esa inquietud, por ejemplo, nos movería a buscar un libro del maestro para poder estudiar este tema. Esa conciencia nos movería para realizar alguna pregunta, para entregar algo, algún aporte que nosotros hayamos entendido, o quizás algo que todavía no tenemos claro y que sentimos la necesidad de aclarar. El ser humano tiene su conciencia activa que lo dirige. Y esto se da porque el espíritu está motivando esa conciencia para que el alma mueva nuestro cuerpo, para que exprese nuestra voz, para que podamos comunicarnos y mediante esta vía lograr esa respuesta que va alimentando a nuestra conciencia constantemente. Es un investigador. Es una persona que cuestiona todas las cosas. ¿Por qué? Porque está abocado a cumplir su deber. ¿Y cuál será su deber? Pues todos venimos a esta existencia para cumplir una misión. Tenemos una responsabilidad, que es este cuerpo físico, y que es aprender a entender las situaciones o las circunstancias que vivimos. Es nuestra responsabilidad, no como cuerpo físico, sino como alma. Estamos llamados a conocer, por ejemplo, esas leyes del karma. ¿Cómo es que se da esto del causa y efecto, la acción, la reacción, la consecuencia? ¿Cómo lo puedo ver eso en mi vida? Es una clase que ya recibimos. Entonces la conciencia se motiva a investigar y mueve al alma y al cuerpo. ¿Y cuál es otra característica de una persona consciente o un ser humano que respeta los espacios, respeta su energía, respeta a su prójimo? Es una persona que ha aprendido a aplicar ese deber pardidoso del ser, que lo vimos en la clase anterior. Ponerse en el lugar de otro para que cuando realice cualquier actividad, esta actividad sea para ayudar, para dar y para recibir. Como lo vimos en la clase de hoy, que todo en la naturaleza nos enseña a dar y recibir. Cuando nosotros asistimos a esta reunión, estamos dando. Cuando nosotros preguntamos, estamos dando. Cuando nosotros damos un aporte o algo que hemos entendido lo trasladamos, estamos dando. ¿Y qué recibimos a cambio? Entendimiento, comprensión, y vamos fortaleciendo ese vínculo con la conciencia, porque este lenguaje es para la conciencia. Porque estamos hablando de cosas coherentes con el alma, con el objetivo o el deber al que hemos venido a este mundo. Conocernos a sí mismos. Es parte de tu objetivo. Es parte del propósito de la vida. Y poco a poco nosotros vamos a ir notando que esas cualidades humanas tienen mucho que ver con los principios inteligentes que tratamos en cada una de las conferencias. Así que hablar de un ser humano, estamos hablando de una persona que ha cristalizado esas virtudes en su alma. Ahora hay una gran diferencia, ¿no? Si vemos nosotros las noticias, si nos vemos a sí mismos, y nos cuestionamos respecto a esas virtudes, ya podemos darnos cuenta de que
No hay seres humanos en este planeta. Todos somos, digamos, tenemos la posibilidad de convertirnos en seres humanos si es que pasamos por este proceso de la revolución de la conciencia. Buenas noches. ¿Qué tal, Bueno, Jenny? profesora, primero es el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Muchas gracias, Jenny. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de descubrir eso que está dentro de nosotros, de descubrir qué cosa tenemos de animal, porque lamentablemente esa es la realidad. Nos referimos al ego, que es lo que tendría que morir. Pero en ese proceso de conocer al ego, de cuestionar por qué, desde cuándo, cómo es que eso apareció en mí, en ese proceso nosotros vamos pasando por etapas de entendimiento y comprensión. Y vamos a lograr al final de este proceso, que puede durar meses, años, dependiendo de la naturaleza de cada persona y de su capacidad de meditación, finalmente vamos a llegar a eliminar ese efecto en la muerte mística y a que nazca una virtud. Entonces sí podríamos decir que existe en esa muerte del ego y nacimiento de una virtud, existe una característica del hombre. Y así poco a poco el aspirante, el estudiante, el adepto va formando al hombre dentro de sí mismo. Y esto sería no una evolución, sino sería un proceso revolucionario que escapa a las leyes de evolución e involución. ¿Por qué revolucionario? Cuando una persona comienza a mirarse a sí misma, a descubrir lo que tiene dentro y sabe que eso que tiene dentro no es natural, no pertenece al ser humano, investiga, comienza a entender y a comprender, esa persona está siendo guiada no por fuerzas evolutivas e involutivas del ego, sino por su conciencia. Está viviendo un proceso revolucionario. ¿Hacia qué? Hacia su ser, hacia su parte espiritual. Ya la persona no se queda solo en palabras, sino que comienza a demostrar con hechos lo que piensa y lo que siente. Y esto es lo importante, ¿no? Esto es lo que realmente impacta de ese camino revolucionario, cuando el aspirante es sincero y va avanzando en esa escala hacia estudiante, hacia discípulo, va avanzando en esa escala porque se está manifestando con los hechos. ¿Cómo se podría ir activando nuestra conciencia? Cuando nosotros nos cuestionamos, cuando nosotros comenzamos a confrontar nuestro comportamiento con esto que nos enseña. Vamos a cuestionar nuestro comportamiento del día de hoy. A ver, ¿qué cosa hemos hecho hoy? ¿Eso que hemos hecho ha sido favorable o desfavorable para mí, para mi entorno? Eso que hemos hecho, en que hemos invertido nuestras energías, ya sean mentales, emocionales o físicas, ¿ha dado fruto para nuestra alma? ¿Nos ha ayudado a entender el estado de nuestra alma? Y vamos a ir investigando y descubriendo que quizás pues hemos participado en algo que nos ha ayudado a descubrirnos. Quizás en esta clase, quizás en nuestro hogar, con nuestra familia. Alguien nos ha dicho algo que no nos ha gustado y nosotros hemos sentido de repente la manifestación del amor propio, o de repente la manifestación de algún yo del orgullo. Hemos descubierto algo. ¿Y ahora qué hacemos con esto que hemos descubierto? Pues ya vamos a aprender cómo investigar esos yoes que van saliendo, que vamos descubriendo, mediante esa técnica de la retrospección que vimos en la clase de Antecámara 3.
Pero por el momento ustedes pueden tomar nota de eso que han descubierto en un cuaderno. Y después vamos a trabajarlo, vamos a dar preguntas para que ustedes mismos investiguen y descubran cada vez más profundamente por qué existe eso dentro de nosotros. Pero eso, descubrir algo que nos ha incomodado internamente, ya es un paso para ese trabajo por el alma. Y es que el alma necesita limpiarse. Si habláramos del desarrollo del alma, diríamos que nuestra alma se encuentra en este momento, pues, sumamente sucia, ¿no? Contaminada por pensamientos negativos, emociones inferiores, quizás ideas, pues, de envidia o codicia. Y todo eso necesita pasar por un proceso de descubrimiento y de cuestionamiento. Así que el alma necesita alimento, el alma necesita vestimenta, no solamente nuestro cuerpo físico. Y de eso nos olvidamos siempre del alma. Pues muchísimas gracias por sus preguntas, gracias por su participación y los esperamos en la siguiente reunión con el rayo de la creación, en la que vamos a entender mucho mejor todos estos procesos, porque ahí vamos a ver pues de dónde venimos. Muchas gracias. Adelante, Fernando.